Buenos días, bienvenidos en esta mañana. Elizabeth, buenos días. Soy tu hijo, tengo identidad. Sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Buenos días, Bertol, Elizabeth. Bienvenidos en esta mañana. Buenos días, Ana, tan linda. Yo también les he extrañado. Bendiciones. Buenos días a las personas que se están conectando, bienvenidos. Qué sano soy, me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. ¿Cuántos lo creen? Buenos días, Daniela, Dios te bendiga, bienvenida. Llenas todo, manifiéstate aquí, tú que sanas, tú que todo lo puedes. Me dice que sano soy, me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí, Él tiene el poder para romper las cadenas. Buenos días, Evelyn, Dios te bendiga. Mi Padre está aquí, Él tiene el poder para romper las cadenas. La presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Mi Padre está aquí, Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí, Él tiene el poder para romper las cadenas.
presencia del Padre. Ante la presencia del Padre. Recibo mi milagro ahora. Rosemary, bienvenida, feliz inicio de semana, bendiciones para ti, para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí, Él tiene el poder para romper las cadenas. Familia, vamos a empezar en este día, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Un segundo. Vamos a dar inicio, te damos gracias, amado Señor. Te damos la bienvenida en esta mañana a este lugar y a cada una de las casas que estamos aquí conectados, Padre Celestial. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control absoluto de este tiempo, de esta mañana. Que seas tú tomando el control absoluto de nuestras vidas, Señor. Si estamos aquí conectados, Señor, es porque reconocemos que tú eres la importancia, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, que es necesario buscar de tu presencia antes de iniciar nuestro día a día, Padre Santo. Que tú eres el Rey, Señor, el Señor de señores, el Padre Celestial, quien se merece todo el honor y toda la gloria, Padre. Y en esta mañana te alabamos, exaltamos, glorificamos tu nombre, Padre Celestial. Colocamos este tiempo en tus manos. Reconocemos que tu palabra nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú manifestándote grandemente en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges. Que seas tú tomando todo lo que nos aflige, lo que nos tiene cargados, Padre Celestial. Que seas tú alivianando, Señor, nuestras cargas, Padre Santo. Cuida nuestro corazón, cuida nuestra mente, Padre Celestial, y que podamos entender, Señor, que te amamos y que estamos aquí porque reconocemos que tu palabra es una lámpara para nuestros pies, Señor, que eres tú quien nos enseñas el camino en el que nosotros debemos de andar, Padre Santo. Te pedimos que hables en esta mañana a nuestros corazones, que tu palabra nos instruya, Padre Celestial, nos redarguya, Señor. Danos palabra de aliento, de vida, Señor. O exhórtanos, Padre Celestial, si es necesario, todo lo que sea, Padre Celestial, con tal de poder saber que tenemos nuestra salvación, que nos vamos contigo, Padre Celestial, que podamos estar preparados, Señor, si en algún momento tú decides llamarnos a tu presencia, Padre Santo, podamos ser como esas vírgenes que tenían sus lámparas encendidas, Señor. Gracias te damos porque tú tienes el control de todas las cosas. Te pedimos que seas tú utilizándome como un instrumento, Señor, que seas tú usando mis labios, mis pensamientos, mis emociones. Toma el control absoluto de todo, Señor. Transmítenos el mensaje que nos quieras dar en esta mañana. Te damos todo el honor y toda la gloria. No permitas que las personas que ingresaron en esta mañana se vayan de la misma manera, Padre Celestial.
Te doy gracias porque yo sé que esta palabra, Señor, cae en buena tierra y que dé su fruto en cada uno de ellos, Padre Celestial. Ocúpate de las cosas de tu pueblo, Señor, mientras ellos se están ocupando de las tuyas. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, familia. Bendiciones y bienvenidos a todos en esta mañana. Estamos estudiando el libro de Primera de Pedro. Denme un segundo, busco acá. Sí. Estamos en Primera de Pedro capítulo 1. Empezamos a estudiar este libro. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 14. Estuvimos viendo el versículo 13. Vamos a leer un poco. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 13 de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Amén, familia. Entonces estuvimos viendo la enseñanza pasada, la importante de renovar nuestros pensamientos, la importancia de tener una mente sana. Lo estuvimos viendo del versículo 13, donde nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces estuvimos viendo la importancia de tener una mente sana y renovada los pensamientos en lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora vamos a ver desde el versículo 14 al 16 la importancia de tener una vida santa. Y vemos que el apóstol Pedro nos dice, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces, familia, ya sabemos y tenemos claro que Pedro le está hablando a la iglesia. Y aquí tenemos muy claro que él está diciendo que nosotros, como hijos obedientes, no nos podemos conformar a los deseos que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Por eso yo siempre les he dicho que cuando nosotros nos llamamos ser cristianos o seguidores de Cristo, no podemos seguir viviendo la misma vida que teníamos cuando llegamos a Cristo. Cada día la vida de nosotros demanda morir a lo que somos nosotros en la carne y empezar a vivir bajo lo que dice el Señor. Sabemos que el Evangelio es un mundo totalmente, es como ir en contravía de lo que el mundo nos está enseñando, porque el mundo nos está enseñando unas cosas y el mundo va así y el Evangelio va así, totalmente en vía contraria. Nosotros no podemos seguir viviendo conforme a los deseos que nosotros teníamos cuando estábamos en ignorancia, porque no conocíamos de Cristo. La palabra nos dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, no por falta de fe, sino que la falta de conocimiento hoy en día es lo que está destruyendo al pueblo de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que ustedes tenían antes en nuestra ignorancia. Y aquí nos está diciendo que nosotros debemos antes comportarnos como es santo nuestro Padre. De la misma manera nosotros estamos llamados a ser santos. Amén. Y esto realmente es como, por lo menos yo siempre le digo a mi hijo, tú me representas en la escuela, tú me representas cuando yo no esté contigo. O sea, lo que se le enseña en la casa, lo que él ve en mí, eso es lo que él sale y representa en la calle. Y yo siempre les he dicho a ustedes, un hijo en la calle siempre va a representar quiénes son sus padres en casa, cómo se tratan sus padres en casa, si hay respeto, si su madre le habla bien,
qué es lo que ese niño escucha, qué es lo que hablan en casa. Eso lo representa a un niño cuando está en la calle. De la misma manera la palabra nos dice, así como su Padre es santo, ustedes deben ser santos. Entonces ese es el llamado que nos está haciendo Pedro en esta mañana, que nosotros como hijos obedientes debemos romper con el estilo que nos está vendiendo el mundo, porque estamos ya viendo todo como natural, como es normal, todo el mundo lo hace. Entonces nos comportamos como decimos en Colombia, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, porque como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Entonces ahí es donde nosotros como hijos de Dios nos estamos identificando de quién realmente nosotros somos hijos. Debemos romper con ese estilo de vida que nosotros llevábamos cuando vinimos a Cristo. No se deja de la noche a la mañana. Yo no dejé mi antigua manera de vivir de la noche a la mañana, pero sí con el tiempo. Tampoco es que te vas a demorar mucho. El Espíritu Santo es el que te va dando discernimiento y Él mismo te va quitando el gusto por las cosas que Él le llama pecado en su palabra. Entonces es muy sencillo. Dios es santo y por consiguiente nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir unas vidas santas. No quiere decir que nunca pecamos, sí, porque todos pecamos. Todos pecamos. La palabra de Dios dice que no hay justo que nunca peque. De alguna manera siempre vamos a pecar, pero el problema es no quedarnos practicando el pecado. La palabra del Señor nos habla muy clarito de lo que es caer en pecado. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor nos levanta, pero también nos dice del que practica el pecado, ¿ya? Y el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. Lo dice muy claro la palabra, familia. Entonces, ellos antes, aquí él les está reconociendo a la iglesia que antes de haber conocido a Cristo, ellos eran hijos de la desobediencia. Antes de conocer a Cristo, ustedes eran hijos de la desobediencia, pero ahora deberían de ser, como son hijos de Dios, son hijos de la obediencia. Nosotros debemos representar a nuestro Padre donde quiera que vayamos. No es decir, yo soy cristiano donde quiera que tú vayas o que llegues con la Biblia debajo del brazo, sino que nuestra carta de presentación, la manera en la que nosotros hablamos, la manera en la que nosotros nos comportamos, donde quiera que vayamos, está diciendo de quién tú eres hijo. Simplemente con la manera de actuar y con la manera de hablar. Porque podemos hablar todos los días que somos cristianos, podemos postear muchas cosas en redes sociales que somos cristianos, pero realmente con nuestras actitudes y nuestro comportamiento estamos demostrando que quién vive en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Yo anoche hablaba con mi hermana y les decía de la parábola de las 10 vírgenes. Cristo, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, está hablando de cuando, en el momento en que Él va a venir por su iglesia. Pero Él está hablando de 10 vírgenes y las 10 vírgenes representan a la iglesia. Él no nos está hablando de los que creen en Cristo y de los que no creen en Cristo, de dos tipos de grupos, no. Él está hablando de la iglesia en general. Y resulta que el 50% de la iglesia no se va en la segunda venida de Cristo. El 50% de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día ser cristiano se volvió la moda de todo el mundo. Hoy en día todo el mundo dice yo soy cristiano, pero por sus frutos, nos dice la palabra del Señor, por tus frutos los vas a conocer. Es muy fácil ser cristiano para orar por alguien, es muy fácil ser cristiano para echar fuera demonios, es muy fácil ser cristiano para publicar en redes sociales, pero realmente nosotros demostramos que somos cristianos cuando el Señor, cuando tenemos misericordia de quien nos lastima, cuando estamos llamados a perdonar, cuando estamos llamados a amar precisamente a aquella persona que no nos cae muy bien. Podemos decir amar a nuestros enemigos, porque la misma palabra dice, ¿qué sentido tiene que tú ames a tu hermano y odies a tu enemigo? El que dice que ama a su hermano y odia a su enemigo es un mentiroso.
El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Nosotros, si somos cristianos, no podemos darnos el lujo de decir me molesta, lo detesto, no me cae bien. Estas no son palabras de un hijo de Dios. No son palabras, familia. Entonces el Señor nos está advirtiendo muy claro que 5 vírgenes tienen su lámpara encendida de aceite. ¿Y cuál es el aceite? El aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Las otras 5 vírgenes tienen sus lámparas totalmente vacías, no están llenas de aceite, esas estaban dormidas. Esa es la gente que se va a quedar. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de todas las iglesias de todo el mundo entero, no está preparado para la venida de Cristo. No se va a ir en la segunda venida de Cristo. Y estamos en tiempos finales, familia. Estamos en tiempos finales porque sabemos que todo lo que está pasando son señas de que en cualquier momento Jesús viene por su iglesia. Y hagámonos un autoanálisis. Si Jesús viene en este momento y su palabra nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Por eso ellos le decían, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre sanamos a las personas. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Únicamente el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Lo que les acabé de decir. Cuando a nosotros nos da Dios la oportunidad de amar a quien nos hace daño, ahí estás demostrando realmente que eres hijo de Dios. Cuando tú te alejas totalmente de la naturaleza pecaminosa, de la inmoralidad sexual, estás mostrando que eres hijo de Dios. Cuando tú extiendes misericordia, estás mostrando que eres hijo de Dios. Por eso hay tantos pastores y tantas personas en las iglesias que se van a quedar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos orgullo en nuestro corazón. La palabra del Señor dice que Él resiste al orgulloso. Al orgulloso Dios lo resiste, pero le da gracia ¿a quién? Al humilde. Entonces nosotros como hijos de Dios no tenemos derecho a ser personas orgullosas. Quien guarda resentimientos, llevan años yendo a la iglesia y todavía no han podido perdonar a su padre, no han podido perdonar a su madre, no han podido perdonar a las personas que les han hecho y se dicen llamar cristianos. Perdóname, estas personas, dice la palabra del Señor, no van a entrar en el reino de los cielos porque no están haciendo la voluntad de mi Padre. No es fácil este camino de Dios. Esto es para personas realmente valientes, familia. Así es, Él mira de lejos a la persona altiva, totalmente de lejos. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar con esas áreas de nuestra vida, hacer un autoexamen de nosotros mismos. No te hagas un autoexamen de tu pareja, ni un autoexamen de tus padres, ni de tus hermanos. No, porque la salvación es personal. Haz un autoexamen de ti mismo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta mejorar? ¿Ya? Entonces, el que diga que es cristiano realmente lo demuestra con sus frutos. Nosotros no tenemos ni siquiera que decir quiénes somos. Donde quiera que vayamos somos la carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo. No es necesario llenarnos la boca diciendo soy cristiano, soy pastor. Eso el Señor no lo está viendo, ¿ya? Entonces, ese es el llamado. Los no creyentes, las personas no creyentes dicen que quieren ser libres y que quieren ser diferentes, pero sin embargo estas personas solo se están imitando unos a otros, porque eso es lo que ellos están haciendo, lo que todo el mundo hace. Un ejemplo, hoy en día, si ustedes ven a los famosos, es una moda el divorcio, entonces me cambio de esposo como de ropa interior.
Y eso es lo que el Señor manda, o sea, no te funcionó con esa relación, no importa, divórciate y te casas con otro, y te casas con otro. Es que me voy a divorciar porque no nos entendimos, porque hay diferencias de caracteres. Entonces, definitivamente, por cualquier razón, están buscando una excusa para divorciarse y todavía tienen el atrevimiento de pensar, vuelvo y consigo otra persona. Pero esa no es la voluntad de Dios, pero es que todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo lo hace, todo el mundo se divorcia y se vuelve a casar. ¿Qué es lo malo en ello? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los deseos del mundo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Es que todo el mundo fuma marihuana, es normal. Es que todo el mundo tiene sexo antes del matrimonio. Y hoy en día, la persona que llega virgen al altar, la persona que es diferente en la escuela, que hace la voluntad de ella es la que está loca, es la que está mal, es la que no está en la moda. Entonces, en el mundo, la gente que no cree quieren ser diferentes. Quiero ser diferente, yo quiero ser único, pero realmente te das cuenta que terminas siendo igual que todo el mundo, porque estás haciendo lo mismo que hace todo el mundo, porque ves normal lo que la palabra del Señor dice que no es normal. Entonces, los no creyentes carecen de inteligencia espiritual y esto los hace entregarse a toda clase de apetitos y de inmoralidad que se ve hoy en día. Y me duele decir esto, pero no es solamente los no creyentes, también en la iglesia hay mucha perversión. En estos días yo escuchaba un video de TikTok, se me perdió porque lo quería compartir en el grupo, donde hablan del cantante J, que en este momento está un poquito desviado y pidiéndole al Señor lo vuelva a traer a los caminos de él. Pero contaba él las cosas tan sucias que vivía en la iglesia siendo cantante cristiano con los mismos pastores. Entonces, cuando yo escucho toda esta perversidad y toda esta inmoralidad sexual, yo entendía por qué Jesucristo dijo que 5 vírgenes se van y 5 se quedan. Porque en la misma iglesia está pervertida, porque la iglesia, el 50% de la iglesia no está viviendo una vida en santidad. Vivir una vida en santidad es vivir una vida apartada de las cosas del mundo. Estoy apartado para una misión especial que es seguir al Señor Jesucristo y vivir conforme a lo que Él manda. Pero hay muchos cristianos todavía en la iglesia que van todos los domingos a la iglesia, pero el sábado antes se fueron a bailar, se fueron a emborracharse, estuvieron metidos en una discoteca y llevan años así, que su vida realmente no cambia, no han tenido frutos. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotras debemos nacer de nuevo. Es necesario volver a nacer, de modo que si alguno está en Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Y cuando nosotros venimos a Cristo, siempre vamos a estar en esa lucha constante con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere hacer nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza pecaminosa nos pide deseos de vengarnos, de desquitarnos, de pagar con la misma moneda, de caer en inmoralidad, de caer en adulterio, de acostarme con el novio antes de casarme. Eso nos dice nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces siempre vamos a estar en esa constante lucha entre darle gusto a la carne o le estoy dando gusto a Dios. En una ocasión escuchaba que alguien decía que la carne siempre te va a llevar a pecar porque la carne no tiene salvación. ¿Ya? Polvo eres y en polvo te convertirás, dice la palabra del Señor. Esto que nosotros tenemos acá, en algún momento se va a hacer polvo. Esto no tiene salvación. Entonces la carne siempre te va a empujar a pecar, porque ella polvo es y polvo se convierte. Pero quien se pierde o se salva es nuestra alma.
Por eso ahí es donde nosotros tenemos que aprender a llenarnos todos los días del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Buscándolo todos los días, familia. Lean la palabra de Dios todos los días, porque es el Espíritu Santo el que nos da convicción de pecado, y es el Espíritu Santo el que te dice, oye, no te pongas esa falda que está muy cortita, o no te pongas esa blusa, y te empieza a hacer sentir incómoda cuando te vistes, o te empieza a hacer sentir incómoda tal vez con ese cigarrillo que fumas todos los días. Es el Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, muy difícilmente vamos a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Entonces nos está diciendo muy clarito que nosotros somos seducidos de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra concupiscencia, dice, de nuestra propia concupiscencia. Si cuando tú viniste a Cristo eras una persona adicta a la pornografía, siempre el enemigo te va a tratar de tentar con la pornografía. Siempre. Si eras adicto al alcohol, siempre te va a tentar con el alcohol, ¿ya? Tal vez la misma debilidad mía no era la misma debilidad tuya, entonces tal vez con lo que el enemigo te quiere tentar a ti, para mí no va a ser una tentación, porque nunca fui débil en esa área. Entonces todos tenemos un área que a nosotras nos gustaba mucho hacer antes de venir a Cristo. Y siempre por ahí el enemigo nos va a tentar a nosotros. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Nuestros propios deseos. Cuando de nuestros propios deseos hemos sido atraídos y seducidos. ¿Ya? Entonces, si no hubiera sido por la gracia de Dios, nosotros no estaríamos aquí, ¿ya? Porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero solamente por el amor y la gracia de Dios, nosotros estamos aquí. Tú y yo estamos escuchando esta transmisión. Que nos dice Marcos 1:17. Jesús le dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ahí Jesús les hizo a ellos un llamado. Él iba pasando, ellos estaban trabajando, síganme. Ellos estaban pescando, pero Él dijo: yo ahorita les voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Y ellos respondieron a su llamado, y respondieron, ¿por qué? En fe. Ellos le siguieron a Jesús inmediatamente, ellos no lo pensaron, no lo meditaron, inmediatamente en fe, ellos le siguieron a Jesús. Y desde ahí la vida de ellos cambió por completo. ¿Ya? Entonces, Pedro aquí nos está usando la palabra llamado. En esta carta de primera de Pedro vamos a ver que él nos usa mucho la palabra llamados en la carta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él dice que nosotros somos llamados a ser santos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros antes de Cristo vivía un mundo de tinieblas. El mundo que yo vivía tal vez es muy diferente al tuyo, o tal vez es muy parecido, pero todos nosotros de cierta manera vivíamos un mundo de tinieblas. Pero Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, en medio de la persecución que nosotros podemos estar viviendo en este momento, en medio de la persecución que ellos estaban viviendo en ese tiempo, porque ya les expliqué cuando empezamos a estudiar este libro que ellos en ese tiempo estaban en tiempos fuertes de persecución, ¿verdad? En medio de la persecución, nosotros estamos llamados a heredar bendición. ¿Qué nos dice primera de Pedro 5:10? Que somos llamados a su gloria eterna. Todo lo que nosotros podemos estar viviendo acá en este mundo ya lo vimos en los primeros versículos,
tenemos una recompensa que nunca se va a terminar, y esa recompensa está en el reino de los cielos. Ahí cada uno de nosotros va a recibir esa recompensa que nadie te la va a quitar y que va a permanecer para siempre. Amén. Entonces, antes de que nosotros clamáramos a Dios, Él ya nos había llamado a nosotros, porque su palabra dice que antes de que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó a nosotros primero. Antes de que tú nacieras, Él ya nos conocía. Desde antes de nacer, Él ya nos conocía. Dice que tiene contados los cabellos que tú tienes, los tiene contados porque te conoce incluso mucho más que nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, el ser elegidos por Dios no puede ser simplemente un privilegio, es un privilegio. Para mí es un privilegio que en medio de tanta gente que hay en el mundo, yo haya sido elegida por Dios. Para mí es un privilegio, ¿ya? Que tú estés aquí en medio de tanta gente es un privilegio, pero el ser elegidos por Dios, aparte de ser un privilegio, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Es una gran responsabilidad, familia. Nosotros, cuando decimos ser cristianos, por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por un mal testimonio, podemos hacer perder a una persona del camino cuando están bebés, porque cuando nosotros maduramos espiritualmente nos damos cuenta que nosotros no ponemos la mirada en el hombre, porque tenemos claro que todo el hombre es pecador y que el hombre falla. La palabra del Señor nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros no podemos caminar la vida cristiana confiando 100% en el pastor, porque el pastor en cualquier momento se debilita, el pastor en cualquier momento es atacado y en cualquier momento va a fallar. Entonces, ¿cuántas personas dejan de ir a la iglesia porque se decepcionaron del pastor o de la pastora? Entonces, ahí está el problema, porque están yendo a la iglesia confiando en el hombre. Pero cuando nosotros confiamos en Jesús, tenemos claro que nuestro caminar con Cristo sigue, que el hombre falla, pero yo sigo. Entonces, es una gran responsabilidad lo que nosotros tenemos cuando decimos ser llamados cristianos. Nosotros debemos apartarnos con un propósito especial para una vida totalmente diferente a lo que el mundo está viviendo. Sed santos porque yo soy santo. Efesios capítulo 1 versículo 4 nos dice: en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínense, en Jesús Dios te escogió a ti y me escogió a mí antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. ¿Ya? ¿Para qué nos escogió? Para que nosotros seamos en su presencia santos e intachables. ¿Qué nos dice el versículo 15 de Primera de Pedro 1? Sino como aquel que te llamó, sed santo, también vosotros sean santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, ¿debemos ser santos solamente en lo que nos conviene? No. Dice, en toda nuestra manera de vivir. O sea que el llamado que tú y yo tenemos es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es la santidad? Es un distanciamiento, ¿ya? Dios es apartado para vivir en santidad. Jesús vino al mundo, se mezcló con el mundo, pero Él tenía un apartamiento y Él siempre vivió en santidad. Él no pecó, fue el único que no pecó. Siempre vivió una vida intachable, una vida en santidad, ¿ya? De la misma manera nosotros debemos vivir, estamos llamados a ser separados, a tener un distanciamiento con las cosas del mundo, a no practicar las cosas que en el mundo están practicando. Nosotros estamos llamados a vivir una vida totalmente diferente. ¿Cuál es la esencia de la santidad? La esencia de la santidad es imitar el carácter de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el llamado de nosotros. Imitar el carácter de Dios. Cuando tú imitas el carácter de Dios, estás viviendo una vida apartada del pecado. Estás viviendo una vida en santidad.
¿ya? Entonces eso significa que nosotros estamos llamados a luchar contra todo aquello que a nosotros nos impide vivir conforme a la imagen de Cristo. Entonces cuando sintamos esas ganas de que lo queremos matar, de que lo queremos estrangular porque nos dijo cosas muy fuertes, entonces nos toca irnos a orar y pedirle al Señor que nos llene más de su gracia, que nos llene más de su amor, porque la responsabilidad de nosotros es amarlos, es extender gracia, es extender misericordia. Si algo yo siempre le he dicho a mi esposo es, ni tú ni yo tenemos derecho a portarnos como la gente se porta. Ni tú ni yo tenemos derecho, ¿ya? Uno en la carne quiere hacer muchas cosas, pero no tenemos derecho. No tenemos derecho. Nosotros estamos llamados a reflejar la imagen de Cristo, actuar como Cristo actuaría en ese momento. Tú no tienes derecho. Si tú estás en este live, es porque tú tienes conocimiento de Cristo. Y si recién estás aprendiendo, gloria a Dios por eso. Pero quien lleva años conociendo de Cristo, tú no tienes derecho a odiar a nadie. Tú no tienes derecho a vengarte de nadie. Tú no tienes derecho a ser una persona juzgadora, condenadora. No tenemos derecho de pagarle a la misma gente con la misma moneda. Ni tú ni yo tenemos derecho. No tenemos ese derecho. Nosotras estamos llamados a vivir una vida como Cristo la vivió. De esa manera nosotros estamos llamados. Caminar con Cristo significa volvernos más centrados en Dios. Cada día soy más como Cristo, ¿ya? Y llenarnos del Espíritu Santo, porque el único que nos puede ayudar a vivir una vida como Cristo la vivió es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no lo podemos hacer, porque el fruto del Espíritu Santo nos dice en Gálatas 5 que es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la templanza, la misericordia, la benignidad y el dominio propio. Entonces, Jesús estaba muy lleno del Espíritu Santo cuando a él lo estaban crucificando en la cruz. Y en ese momento, nadie le estaba pidiendo perdón. Lo estaban atormentando, le estaban escupiendo, estaban burlándose de su nombre. Y aún así, él le pedía a Dios misericordia y perdón por ellos. El fruto del Espíritu Santo en el Señor Jesús. Porque es muy fácil amar cuando nos están tratando bonito. Es muy fácil amar cuando nos están tratando lindo. Pero amar cuando te están ofendiendo, cuando te están insultando, cuando te están maltratando, cuando te sientes atropellado, atropellada, ahí está el verdadero fruto del Espíritu. Y es muy difícil amar cuando nos están tratando de esa manera. Es muy difícil, familia. Entonces ahí es cuando nos toca a nosotros llenarnos del Espíritu Santo. Oye, necesito que me des amor por esta persona. Necesito que me enseñes a verle como tú le viste. Porque es que ¿sabe qué pasa? Que es que Jesús no únicamente murió por nosotros. Jesús también murió por ellos. Entonces Jesús no hace acepción de personas. Eso ya lo hemos visto en los estudios. Él no hace acepción de personas. Y de hecho, Él ama más a esos pecadores. Él los ama más porque son los que más necesitan de Él, más necesitan para que puedan ser salvos. Entonces es ahí cuando nosotros nos toca, Señor, enséñame a verlo como tú lo ves. Porque es que no solamente moriste por mí, también moriste por amor a Él. Y de la misma manera que tú te has hecho vida en mi vida, permite que Él te pueda conocer. Permite que Él pueda encontrar esa verdadera libertad en ti. Perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Ten misericordia. Eso, así nos toca orar cuando sentimos que queremos acabarles. A mí me pasa. Yo soy cristiana, pero también soy humana. Entonces también a veces la carne se quiere defender.
pero ahí es cuando me toca ir y pedirle al Señor. Y a veces pecamos porque nos salimos de casillas y terminamos ofendiendo. Pero te sientas a pensar, ¿eso es lo que Cristo quiere realmente? Eso es lo que Cristo, o sea, tal vez algo que nos puede ayudar bastante es imaginarte que siempre Jesús está de tu lado. Entonces, si Jesús siempre está de tu lado, ¿tú cómo le tratarías a esa persona? Si Jesús está de tu lado, ¿estarías viendo ese programa de televisión? ¿Estarías viendo esa película si Jesús está de tu lado? ¿Estarías cantando esa canción si Jesús está sentado al lado tuyo? ¿Le estarías diciendo a tu esposo lo que le estás diciendo si Jesús está sentado a tu lado? Entonces, si nos hacemos como ese ejercicio, va a ser mejor, porque le diríamos, ¿qué harías tú? En este momento, ¿qué harías tú? Cuando nosotros estamos dedicados a seguir el camino de Cristo, somos personas que debemos amar, aceptar y perdonar a todo el mundo. Porque el camino a Dios es el perdón. Jesús nos lo enseñó por medio del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Hay otra palabra que nos dice que nosotros debemos perdonar si queremos ser perdonados por Dios. Entonces, si tú no quieres perdonar a quien te ofende, entonces lo que yo te solicito, te pido, es que te garantices de nunca pecar. Garantízate de vivir una vida tan intachable que nunca peques, para que nunca tengan de qué perdonarte en el reino de los cielos. Porque no podemos romper con el puente que nos lleva a nuestra salvación, que es el perdón. O sea, nosotros vamos a ser perdonados de la misma manera que estamos perdonando a los demás. Entonces, analicémonos, ¿de qué manera estoy perdonando? ¿Ya? Porque con la misma vara con que medís, dice la palabra, con la misma vara que tú mides, con esa misma vara yo te voy a medir. Con esa misma vara vas a ser medido. Entonces nosotros, cuando alguien peca contra nosotros, no queremos perdonar, o se nos dificulta perdonar, o vivimos con esa amargura y ese resentimiento. Pero resulta que cuando nosotros pecamos, sí queremos que nos perdonen y queremos que extiendan gracia, pero es que la palabra me dice que con la misma medida que yo mido voy a ser medida. Entonces, por eso, si no queremos perdonar a quien nos hace daño, garanticémonos de nunca pecar y de nunca lastimar a nadie, porque vamos a necesitar también nosotros ser perdonados. Una persona que se dice ser cristiana es una persona enfocada en vivir una vida recta en Cristo, una vida en rectitud, una vida llena de gozo. Tiene una vida saludable, vive una vida saludable. Una persona que se dice ser cristiana tiene conversaciones piadosas, y el estilo de vida de esa persona refleja lo que es. En Colombia dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo hoy en día, con todas estas cosas de las redes sociales, yo digo, dime qué publica y te diré quién es. Tú te das cuenta quién es una persona por lo que habla, por lo que publica. De la abundancia del corazón habla la boca, nos dice la palabra del Señor. De la abundancia del corazón, porque tal cual es su pensamiento, tal es Él. Tú conoces a una persona por su manera de pensar. Tal cual es su pensamiento, tal es Él. ¿Ya? Una persona cristiana, tú no la puedes ver todos los días hablando por teléfono, o hablando con las vecinas y pisoteando a todo el mundo, y hablando del vecino, de la batería, del que da la bienvenida a la iglesia. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, familia. Hebreos 12:14 nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. A mí me preocupa mucho que la gente siempre dice, la palabra del Señor nos dice
que juzguemos con justo juicio y que antes de nosotros sacar la paja del ojo ajeno, primero nos quitemos la viga del nuestro. ¿Ya? Yo cómo puedo educar a mis hijas y cómo puedo decirles no hagan esto si yo todavía lo estoy haciendo. Primero me toca a mí dejar de hacer eso que se llama pecado para luego decirle a mis hijas no hagas esto. Entonces, primero sácate la viga que tienes en tu ojo y luego ve y saca la paja que tienes. Y siempre debemos hacer con amor, porque la Biblia nos llama que cuando vemos a un hermano que está en pecado, no me está hablando del impío que no conoce a Cristo. No, al impío que no conoce a Cristo, hablemosle del amor de Jesús. A él hablemosle del amor, para que él venga a Jesús. Pero al hermano que está en pecado, nos dice la palabra que debemos hacerle caer en cuenta su pecado. Esto ya lo vimos en un devocional, pero con amor. Dice que con mucho amor, teniendo en cuenta que de la misma manera que él está siendo tentado, yo puedo ser tentada. Y el que se cree estar firme, dice la palabra de Dios, cuídese de no caer. Santidad, mi Cata preciosa, es una vida apartada para Cristo, mi amor. Lo que les estoy explicando, tienes una vida totalmente apartada para Cristo. A ver, hay una palabra en 1 de Juan 2:15 que nos dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Así que si alguien me dice, no, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, pero resulta que todavía ama ir a las discotecas, que todavía anda en inmoralidad sexual, que todavía hace las cosas que el mundo está haciendo y lo llaman normal, no tiene el amor del Padre. Cuando nosotros tenemos el amor del Padre, nosotros inmediatamente dejamos de hacer las cosas que hacen en el mundo. Eso es algo que viene en nosotros, porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo que si lo recibimos a Él, Él viene y hace morada con el Padre en nosotros. Él viene a habitar en nosotros con Dios. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. No te amoldes, o sea, no te amoldes al mundo actual. ¿Ya? Ayer escuchaba una enseñanza y decía el pastor que hoy en día la infidelidad es una moda. La infidelidad es moda. No nos amoldemos al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo renuevo mi mente? Leyendo la palabra de Dios. Cuando tú coges como hábito leer la palabra de Dios, te das cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y cuando tú conoces la voluntad de Dios, te das cuenta que lo que el mundo te está enseñando y está haciendo ver como normal, no es normal. No es normal. Marcos 8:36, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Familia, tengamos cuidado porque no es normal. Hoy en día la gente está normalizando lo que Dios aborrece como pecado y lo que Él condena en el infierno. La gente se está justificando mucho con que Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Pero también me dice, la otra parte no la dice. La otra parte dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y hoy en día estamos adaptándonos al pecado del mundo. Es que como ya el mundo normalizó la relación entre el mismo género, y ya lo normalizó, y ya los están casando, y ya los están bendiciendo, y ya les están dando hijos, entonces resulta que ahorita las madres ya no están orando por la libertad de sus hijos, porque ya se están amoldando a que es normal. Papitos, preocupémonos por la salvación de nuestros hijos. Oremos para que se les limpie esa fortaleza mental. El enemigo está robando la identidad de nuestros hijos. Y nosotros no podemos aceptar eso como normal. Nosotros tenemos que seguir clamando
por la libertad, por la identidad que Dios le dio a nuestros hijos aún antes de nacer. Así es, estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Entonces, hay madres que ya no están orando por la salvación de sus hijos porque el mundo ya está aprobando estas cosas. Entonces, no está mal, pero la palabra del Señor me dice todo lo contrario. Y mucha gente dice, a mí el único que me juzga es Dios. Y yo digo, wow, deberías de tener más cuidado precisamente. Deberías de tener más cuidado precisamente, porque el único que juzga es Dios. Y la palabra del Señor dice muy clarito cuáles son los pecados que Él condena. Y cuando tú tienes a alguien que te está hablando del Evangelio, Cristo te está llamando y te está diciendo, oye, quiero darte, ven, yo morí por ti, yo morí porque te amo, yo quiero ayudarte, yo quiero cambiarte, yo quiero. Él te está dando una oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza. Y la gente dice, sí, hasta mientras tenga vida. En la otra vez un amigo me decía, yo me puedo arrepentir hasta el último momento de mi vida. Le dije, ¿es verdad? Así es. Tú puedes vivir en pecado todo lo que tú quieras. Y un minuto antes de morir, tú le pides perdón a Dios y tú tienes tu salvación. Es verdad. Pero yo le decía, ¿y a ti quién te garantiza que vas a tener tiempo de arrepentirte antes de morir? Ya más o menos sabes, ya Dios te dijo cómo te vas a morir, porque hay gente que no tiene tiempo. Sales, le levanta un carro y no le dio tiempo ni de pedir perdón. ¿Ya? Ni siquiera tiene tiempo de pedir perdón. ¿Ya? Y qué raro que tú digas que la Biblia es hecha por hombres, pero no te das cuenta que escrita hace tantos años, se está cumpliendo todo lo que está escrito. Y fue hecha por hombres, sí, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. ¿Ya? Hoy en día el que diga que la Biblia es una mentira está muy mal. Porque si fuera mentiras la Biblia, ¿por qué la prohíben leer? ¿Por qué la prohíben tanto? Porque aquí en los Estados Unidos nos quieren prohibir hablar del Nuevo Testamento. ¿Ya? Sí, yo le silencio. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios, somos personas santas. ¿Y estamos de acuerdo en qué? En que lo que Él llama pecado es pecado. Punto. Eso no se negocia con Dios. O sea, no le podemos decir a Dios, pero ¿por qué hiciste? No. Él sabe por qué nos dio instrucciones y mandamientos. Entonces, cuando estamos de acuerdo, el confesar nuestros pecados, es decir, estoy de acuerdo con que pequé. Estoy de acuerdo que a esto que tú le llamas es pecado. Estoy de acuerdo contigo. Cuando nosotros decimos ser seguidores de Cristo, estamos de acuerdo con Dios y somos llamados personas santas. ¿Ya? Porque estamos reconociendo que eso está mal. Una persona santa siempre busca ser una persona mansa, ser una persona con paciencia, benigna, bondadosa. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, aprendan de mí que yo soy manso y yo soy humilde de corazón. Y eso es lo que a muchos nos cuesta. Pero siempre tenemos que tener claro, Señor, Él quiere que yo sea mansa y humilde de corazón. ¿Ya? Seamos mansos y humildes de corazón. Que nos dice Mateo 7:12. Todo lo que quieras que la gente haga contigo, eso mismo haz tú con ellos. Esto es una regla de oro. Todo lo que tú quieras que la gente haga contigo, eso tú debes hacer. Porque recordemos que nosotros vivimos en un mundo que no es el karma, en el mundo le llaman karma, pero es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú haces, eso mismo tú vas a recibir. Lo que tú siembras, eso mismo tú vas a cosechar. Entonces, por eso la regla de oro nos dice muy clarito, lo mismo que tú quieres, de la misma manera que tú quieres ser tratado,
Entonces de esa misma manera te sugiero que trates a la gente, ¿ya? Entonces, si tú quieres, ¿qué tenemos que hacer? Sé una persona íntegra. Aun cuando nadie te esté viendo, sé una persona íntegra. Porque si le escribes un mensajito a esa amiguita que no es tu esposa, trata a tu esposa de la misma manera que tú quieres que ella te trate a ti. ¿Ya? Trata a tu esposo de la misma manera que tú quieres que él te trate a ti, porque de la misma manera que tú mides, de esa misma manera vas a ser medido, porque lo que tú estás sembrando, eso tú vas a cosechar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vivimos en santidad, aprendemos a amar a las personas, a amar incluso a aquella persona que no nos hace mucho bien. ¿Ya? Amamos las almas. Cuando nosotros aprendemos a vivir en santidad, amamos las almas. Mire, a mí Dios me ha dado un amor. A mí me preocupa mucho cuando alguien se pierde, y más que sea por culpa mía, me preocupa bastante. Y digo, Señor, no permitas que alguien se pierda por un mal testimonio mío, porque bíblicamente es grave ese pecado. Es grave ese pecado. O cuando tú ves que un alma se está perdiendo, tú tienes tanto amor, tienes el amor de Dios. Porque Jesús dijo que cuando nosotros le seguimos a Él, debemos hacer las mismas cosas que Él hizo y amar las mismas cosas que Él ama. Por eso cuando Él resucitó, Él le dijo a Pedro, al escritor de este libro, ¿me amas? Sí, yo te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, ya te dije que yo te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿qué? Si yo amo a Cristo, ¿qué me doy cuenta que debo demostrarle? Que si te amo, ¿cómo te lo demuestro? Amando las almas. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que hay un alma que se nos está perdiendo, que se está descarrilando, que se está yendo, oramos por esa alma. Estamos pendientes de esa alma. Amén. Eso es una persona que vive en santidad, tiene un espíritu de misericordia y de benevolencia para con otras personas. ¿Ya? Ya, una persona santa tiene un corazón puro. No le teme a las cosas del mundo, sino que le teme a Dios. ¿Puede la santidad darnos la salvación? ¿Puede la santidad quitar el pecado de nosotros, cubrir nuestras iniquidades? ¿O puede la santidad pagar nuestras deudas con Dios? No. La santidad no va a hacer nada de esas cosas. Pero entonces, ¿por qué la santidad es tan importante como nos lo dice el apóstol Pedro cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor? Debemos ser santos simplemente porque la Escritura nos dice que si tú no eres santo, no vas a ver al Señor. Si yo no soy santa, no voy a ver al Señor. Ese es el motivo por el cual nosotros debemos ser santos. Debemos ser santos porque el propósito por el cual Jesús vino al mundo fue precisamente por eso, para que tú y yo seamos santos ante la presencia de Dios. Debemos ser santos porque esa es la única evidencia que nosotros tenemos de la fe que profesamos en Cristo. Nuestros frutos. Esa es la única evidencia. No es lo que tú hablas. Hay un dicho que dice, lo que dices hace tanto ruido. No, lo que haces hace tanto ruido que no me deja escuchar lo que hablas. Así dice, lo que haces hace tanto ruido que no me deja escuchar lo que hablas. Porque de nada nos sirve hablar y hablar y hablar, pero a la hora de demostrar quién vive en nosotros, de demostrar nuestra fe, entonces
no lo estamos haciendo. Por eso la palabra Jesús dijo muy clarito, por sus frutos, todo árbol bueno da buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No es por lo que habla, ni por lo que predica, ni por lo que publica. No, la palabra no me dice por lo que habla lo conocerás, por lo que publica lo conocerás. No, es por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Debemos ser santos porque esa es la única prueba que nosotros tenemos de que yo le amo más a Dios que a cualquier otra cosa que el mundo me pueda ofrecer. Porque decidí amarle al Señor. Debemos ser santos porque siendo santos es la única forma que nosotros tenemos para hacerle el bien a las personas. ¿Ya? Que la vida tuya y que la vida mía sea ese sermón silencioso que la gente puede leer por la forma en que nosotros nos comportamos con los demás. Dios te bendiga, Jocelyn. La santidad significa ser personas puras, limpios y libres de pecado. Ser santo es reflejar la esencia moral de un Dios santo. Ya, cuando nosotros venimos a Cristo y pasa el tiempo, ya no tenemos la lucha como antes a los pecados que nosotros hacíamos. Caemos en pecados como el enojo, que a veces sí nos podemos enojar, pero es un pecado pecar cuando estamos enojados. Es un pecado dejarnos llevar por nuestras emociones. Ahí estamos pecando. Y todavía tenemos esas luchitas carnales. Pero ya la vida de nosotros no es la misma vida que vivíamos antes. El Señor nos cambia hasta las amistades y nos da nuevas amistades. Nos cambia la manera de vivir y nos da una nueva manera de vivir, una vida en santidad. ¿Y cómo empieza la santidad de nosotros? Empieza por dentro, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en las actitudes que tenemos, en las motivaciones que tenemos. Porque todo lo que tú y yo tenemos por dentro es lo que nos está afectando en la parte de afuera. Como nosotros nos comportamos siempre va a afectar nuestra conducta. Un comportamiento santo, familia, realza nuestro testimonio, mientras que un comportamiento mundano lo debilita, y nosotros somos la luz de este mundo. Depende del testimonio que tú des en la calle, traes a la gente a Cristo o la espantas más. Es el testimonio que nosotros damos. Porque la gente a veces dice, si eso es ser cristiano, ¿yo para qué quiero ser cristiano? Aquí estoy bien. Si así se comportan entre cristianos, ¿para qué me interesa a mí ser cristiano? Y Jesús dijo, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la luz de este mundo, y una luz, dice Jesús, una lámpara no se puede poner debajo de la mesa. Nosotros somos los que tenemos que dar luz en medio de las tinieblas. Pero resulta que hay cristianos que ven que hay un problema entre 2 o 3 personas, y en vez de venir y ser luz y traer unidad y traer paz, trae más cizaña y más problema para que se haga peor las cosas. Mateo 5 nos dice, versículo 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que nosotros como luz tenemos que alumbrar a la gente. ¿Para qué? Para que todos vean sus buenas obras. Y cuando vean sus buenas obras van a glorificar al Padre que está en los cielos.
porque eso es lo que el Padre necesita, eso es lo que Él quiere, que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que toda la gloria y toda la honra siempre se la va a llevar el Señor. Entonces Él quiere que por nuestro testimonio, ya, somos luz cuando ayudamos a las personas que están necesitadas. Entonces esa persona que está viendo esa buena obra que tú estás haciendo, esa buena obra no te va a traer la salvación, pero sí va a hacer que la gente vea y glorifique al Padre. Oh Señor, gracias. Gracias porque tocaste el corazón de esta mujer para que me viniera a traer. No tenía que comer. ¿Ya? Entonces nosotros, de la misma manera, la luz de nosotros debe alumbrar delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Un autoanálisis, un autoexamen, cuando otras personas observan nuestro comportamiento. ¿Qué tú piensas? Respóndete a ti mismo, ahí donde estás. ¿Qué tú piensas que la gente está viendo en ti? Ellos están viendo una persona humilde, una persona llena de bondad, una persona llena de Jesús, soberbia y arrogancia. ¿Qué piensas que la gente está viendo en tus comportamientos? Y si están viendo una persona llena de soberbia y de arrogancia, estamos a tiempo de hacer las cosas bien, de pedir perdón y de pedir al Espíritu Santo que nos llene cada día más de Él, para que la gente pueda ver a Jesús en nosotros. Jesús fue una persona que sentía compasión por las personas. Él no condenaba a las personas. Él fue bondadoso con las personas. Cuando se le acercó el leproso, en ese tiempo todo el mundo le oía a los leprosos. Jesús le demostró compasión. Él lo pudo haber sanado primero, pero dice que primero lo tocó. Ese leproso llevaba años sin ser tocado por una persona, porque los leprosos tenían que vivir apartados, porque era una enfermedad que solamente podía salvar Dios, era una enfermedad incurable. Entonces ustedes se imaginan ese leproso cuánto tiempo vivió sin sentir el afecto o que alguien te toca. Pero Jesús vio al leproso y él hubiera podido primero sanarlo y luego lo tocó. No, él primero le tocó en su necesidad. Él se conectó con lo que estaba sintiendo el leproso. Antes de mirar lo que estaba cargando encima, él se conectó con sus emociones. ¿Cuántas veces nosotros hacemos todo lo contrario? Estamos juzgando todo lo que hace la persona y no nos conectamos con sus emociones. Y cuando él le toca al leproso, después le sana, lo limpia. Y eso era lo que el leproso necesitaba. Cuando tú ves a una persona que siempre habla con amargura, es una persona que ha estado dañada. Entonces juzgamos a esa persona amargada, pero no nos damos cuenta que esa persona necesita amor, que tuvo una niñez difícil, que nunca sintió amor de sus padres, que su pareja le abandonó y no nos conectamos con el dolor, pero juzgamos porque es una amargada, porque es una grosera. Jesús se conectó primero con su alma, con lo que él sentía. Me siento rechazado, me siento apartado, me siento solo, estoy inmundo, estoy lleno de lepra. ¿Ya? Entonces eso es lo que Jesús hacía. Siempre estaba hablando palabras amables que siempre estaban ministrando a su pueblo, ministrando a sus seguidores. Pero al mismo tiempo confrontó con mucha valentía a los fariseos. A ellos también, con mucho respeto y con mucha valentía, les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Y hoy en día hay mucho fariseo en el mundo, mucho fariseo, mucho religioso. Él dijo: su corazón está muy lejos de mí.
Ustedes de labios honran a Dios, pero su corazón. ¿Cuánta gente en el mundo hay honrando a Dios de labios, pero su corazón está totalmente apartado? Entonces siempre vemos que Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Él personificó al Espíritu Santo el tiempo que estuvo en la tierra, porque todo lo que Él mostró era el fruto del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Jesús era amor, era gozo, era paz, paciencia, benignidad, templanza, misericordia. El fruto totalmente del Espíritu Santo en Jesús. Colosenses 1:15 nos dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Y Hebreos 1:3 nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Amén. Entonces, santo es la forma como Dios es. Entonces no tenemos que ceñirnos a ningún estándar. El estándar es porque Él es santo. Simplemente porque mi Padre es santo, yo soy santo. Todo lo que esté relacionado con Dios se considera santo. Entonces lo que yo les decía cuando iniciamos, yo a mi hijo le he dicho, tú en la calle me representas. Tú me representas. Y gracias a Dios que sí lo hace muy bien. Le doy gracias a Dios y la gloria a Dios por eso. Pero así como nuestros hijos nos representan en la calle, yo cuando voy a la escuela de mi hijo, yo puedo más o menos discernir cuando el niño está tratando mal a una niña. Ya tú sabes cómo el padre trata a su madre tal vez, porque eso es lo que los niños están viendo en la casa. Cuando los niños son groseros es porque en su casa solamente hablan groserías. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El que crece entre sabios, sabio se vuelve. Y las personas más sabias en la vida de nuestros hijos son los padres, porque con ellos estamos andando siempre, están andando siempre. Entonces, si yo todo el tiempo estoy hablando groserías en mi casa, pues ustedes van a conocer a un niño que afuera siempre va a estar hablando groserías. ¿Ya? Siempre va a estar. Entonces, uno en la calle se da cuenta por el hijo quién es el padre. De la misma manera nos está diciendo Pedro, porque su Padre es santo, ustedes sean santos. Simplemente, ¿ya? Tenemos que representar quién es mi Padre aquí en la tierra. ¿Y cómo lo represento? Con la santidad, viviendo a Cristo, permitir que sea Dios. Por eso Pablo decía, mas ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, Pablo, ya no soy yo lo que quiero hacer, ya no son mis emociones, ya no es mi voluntad. Cuando nosotros estamos caminando con Cristo, familia, yo he aprendido que ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere hacer. Mas ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya quisiera hacer muchas cosas, pero resulta que la palabra me dice que debo hacer otra. Entonces esa es la santidad, mostrar quién vive en nosotros. Entonces si Jesús vive en nosotros, es una ofensa nosotros sentarnos a ver una película con contenido inmoral. Es una ofensa. Si Jesús vive en nosotros, es una ofensa estar metido en un grupo de WhatsApp donde solo comparten contenido pornográfico. Eso es una ofensa. Si Jesús vive en nosotros, es una ofensa seguir en las redes sociales gente que no nos edifica en nada. Si un hombre dice que Jesús vive en él, es una ofensa que siga mujeres que muestran más el cuerpo que cualquier otra cosa en sus redes sociales, y viceversa con las mujeres. Si Jesús vive en nosotros, es una ofensa tener conversaciones que no debemos tener.
¿Ya? Es una ofensa, familia. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19? ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Muy clarito nos está diciendo, ¿acaso ustedes ignoran que el cuerpo de ustedes, tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿por qué le hacemos daño a nuestro cuerpo? ¿Qué ganamos? Sabemos que el cigarrillo es malo, pero aún así hay gente que se dice ser llamada cristiana y todavía fuma. Y la palabra nos dice muy clarito, ¿por qué ignoras que el cuerpo tuyo es el templo del Espíritu Santo que está en ti y que ustedes recibieron de parte de Dios y que no son dueños de sí mismo? Tú no eres la dueña de tu cuerpo. Cuando decidimos seguir a Cristo, ya no eres la dueña de tu cuerpo, ya no eres la dueña de tu vida, es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Ya? Y hoy en día, ¿qué vemos? El pecado sexual. Eso es lo que más gobierna hoy en día en el mundo, el pecado, la inmoralidad sexual por todos lados. Y la gente está normalizando eso. ¿Cuántas personas hay hoy en día que están luchando contra la lujuria, contra la pornografía, contra el adulterio? Contra las películas que no deben de ver. Nosotros como hijos de Dios, perdóname, pero eso no es santidad. Si yo soy una hija de Dios, no debemos practicar cosas que están practicándose en el mundo. La palabra de Dios nos dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y no está hablando literalmente que te tengas que cortar o que te tengas que sacar. ¿Cuántas veces hay que bloquear gente de redes sociales que te está haciendo pecar con la vista? ¿Cuántas veces hay que dejar de seguir gente? ¿Cuántas veces hay que bloquear gente o cambiar número telefónico porque tal vez esa persona con la que le fuiste infiel a tu pareja hace muchos años te sigue buscando y es una tentación para tu vida? Entonces ahí tienes que cortar con eso, bloquear, cambiar de número telefónico si es necesario. A eso se refiere la palabra del Señor. A veces tenemos que salirnos de grupos que no nos edifican. A veces tenemos que cambiar de amistades que no nos edifican, porque la palabra del Señor nos dice, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Entonces eso, familia, la palabra del Señor nos está diciendo, Pedro, que vivamos una vida en santidad. Hagámonos un autoanálisis. ¿Qué la gente está viendo en nosotros? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Cuáles son las palabras que salen de nosotros? La palabra del Señor nos ha enseñado que de nosotros deben salir palabras que edifiquen a la persona que nos está escuchando. Las palabras que salen de nosotros están edificando a quien nos está escuchando o están destruyendo a quien nos están escuchando. Y el trato que le estamos dando a las personas es el trato que Dios manda que nosotros le estemos dando. O simplemente somos personas que estamos criticando, que nos estamos quejando, que estamos chismeando.
cuántas palabras duras, cuántas palabras hirientes le estamos diciendo a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Muchas veces nuestros cónyuges o nuestros hijos no quieren ir a la iglesia porque no damos buen testimonio. Porque hay gente que pasa metida en la iglesia todos los domingos, el miércoles sirviendo, pero en la casa siguen destruyendo con sus palabras a su familia. Amén. Cristo en nosotros. Porque como cristianos estás permitiendo en el trabajo, siendo cristianos, tantos chistes vulgares que hay y se ríen de esos chistes vulgares? Estamos dando mal testimonio. ¿Qué tipo de contenido estamos viendo? ¿Qué tipo de música estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? ¿De qué te estás alimentando? En donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si la búsqueda de la santidad de nosotras no está centrada en Jesús, somos santurrones prácticamente. Porque nos vamos a la iglesia los domingos, vamos al miércoles los estudios bíblicos, pero mientras tanto seguimos escuchando música mundana, seguimos viendo películas llenas de terror, películas llenas de contenido inmoral, seguimos participando de conversaciones obscenas, seguimos hiriendo con nuestras palabras, seguimos matando a la gente con nuestras palabras, o simplemente somos unos fariseos religiosos. Porque los fariseos son los que están condenando todo, pero la vida de ellos realmente está hasta peor. En nuestras propias fuerzas no podemos. La palabra nos dice, no es por fuerza y no es por poder, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Para ti y para mí es imposible hacer la voluntad de Dios. Pero la palabra dice, lo que es imposible para el hombre, para mí es posible. Por eso necesitamos conectarnos con la fuente correcta para poder lograr vivir la vida en santidad que Dios está pidiendo de nosotros. Solamente con la ayuda del Espíritu lo vamos a lograr. Y hay gente que me dice, pero yo todavía tengo luchas. Acércate más a Dios, relaciónate más con Dios, lee la palabra, esa palabra de Dios tiene un poder transformador en nuestra mente increíble. Léete la palabra de Dios todos los días y te vas a dar cuenta que en 6 meses no eres la misma persona que eres hoy en día, si lo coges como hábito. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué necesitamos para ser santos? La palabra del Señor. La palabra del Señor es una lámpara a mis pies, tu palabra. O sea, nos muestra, nos enseña el camino que nosotros debemos de andar. Pero es que yo no lo quiero perdonar, porque lo que me hizo no tiene perdón. Pero ¿qué te dice la palabra del Señor? La palabra del Señor me dice que tengo que perdonar, que tengo que orar por Él, que tengo que extenderle misericordia. Lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. Y Jesús dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no puedo hacerlo. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy débil, pero la palabra de Dios dice, diga al débil, fuerte soy. Es imposible, pero la palabra dice que lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Entonces empezamos
a responder a los ataques mentales que Satanás nos manda para limitarnos con la palabra del Señor. Amén. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:17? Jesús le ora al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿queremos santificarnos? Leamos la palabra de Dios, familia. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es lo que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida santa. Si nunca lees la palabra de Dios, esta Biblia, muchas personas la tienen en la casa abierta en el Salmo 91 y llena de polvo. Eso no te va a hacer nada. Ni siquiera te sabes el Salmo 91, porque la cogieron como un amuleto. La abro en el Salmo 91 y vas a mirar, está llena de polvo. Si tú quieres vivir una vida en santidad, tenemos que empezar a leer la palabra de día y de noche. Y la palabra de Dios te va a santificar. Te va a llevar a vivir esa vida en verdad que Dios quiere que tú vivas. Amén. Que tú y que yo vivamos. Vamos a orar, familia. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que Él nos permite. Pidámosle perdón. Todos fallamos, no somos santos, pero tomemos determinaciones de caminar con Cristo, de hacer la voluntad, de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Juan 3:7, Jesús dice: es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Es importante, familia, nacer de nuevo. Amén. Hebreos 12:1 nos dice: liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Con paciencia. Esto quiere decir que no es fácil nuestro caminar. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Segunda de Corintios 7:1 nos dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Ay, gracias. Gracias, Javier. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que limpiarnos y descontaminarnos. Limpiarnos y de toda la contaminación que tenemos en nuestra carne y en el espíritu, y perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios. Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos como hijos de Dios. ¿Ya? Es una responsabilidad ser santos, familia. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a colocarlo delante de Él. No importa si alguien me está preguntando cómo leo la Biblia. Qué linda pregunta. Me gusta mucho que tengas esa iniciativa. Por lo general, en lo personal, yo recomiendo para empezar que empieces con el Evangelio de San Juan. ¿Por qué el Evangelio de San Juan? Porque vas a conocer a tu Salvador. Entonces vas a aprender a conocer a Jesús, lo que Él hizo por amor a ti y lo que Él está pidiendo que tú hagas. Ahora que tú le abres las puertas de su corazón, ahora que tú decides empezar a leer, a tener una relación con Él. Amén. Mirtia, por este medio, lunes a viernes, me conecté hace 1 hora y 37 minutos para que analices en tu país. Y de lunes a viernes. Miércoles tenemos estudio bíblico por Zoom a las 7 de la noche. Tenemos una comunidad de WhatsApp para que te puedas unir. Ahí siempre estoy enviando el link para que se unan.
y en la comunidad siempre están pendientes los unos de los otros para guiarse en Cristo. Mejor son dos que uno, nos dice la palabra, porque cuando uno cae el otro le levanta. Entonces es un grupo muy hermoso porque siempre están pendientes, siempre escriben a contar sus problemas y están buscando personas que les están guiando conforme a la palabra del Señor. Es muy importante realmente buscar ayuda en personas espirituales que podemos darte una buena guía conforme escrito está. Miércoles a las 7 de la noche. Miércoles 7 de la noche por Zoom, por la plataforma de Zoom. Únete al grupo de WhatsApp. Mira, ahorita no tengo cómo explicarte, pero tú te vas a mi perfil. En este live te aparece mi fotico. Ahí te vas a mi perfil y debajo de mi foto te aparece un link de un ministerio. Tú te vas a ese link y te va a mandar al grupo de WhatsApp. Te unes. Ahí te puedes unir inmediatamente al grupo para que estés pendiente el miércoles y te puedas unir a la plataforma de Zoom. Lunes a viernes, por este medio, 5 de la mañana, hora Houston, familia. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, donde conocemos un poco más de lo que tú esperas de nosotros como tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, por esta palabra que tú has traído, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, Señor, lámpara es y lumbrera nuestro camino, la palabra del Señor. Gracias porque hoy empezamos el día, Señor, con un mensaje, Señor, muy claro de tu parte, que nosotros como hijos, Señor, tenemos que representar a Jesucristo acá en la tierra y trabajar en la santidad, Padre Celestial, para poderte encontrar en el momento en que tú así lo decidas, Padre Celestial. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, si nuestras actitudes, Señor, no te han representado de la mejor manera. Te pedimos perdón por cada palabra necia que haya salido de nuestros labios, cada palabra hiriente hacia nuestro prójimo, Padre Santo. Te pedimos perdón si hemos tenido poca misericordia, Señor, hacia aquellas personas que nos han lastimado, Señor. Perdónanos si nos hemos enojado, Señor, con nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Espíritu Santo, que traigas a revelación en este momento a tu pueblo, Señor. Aquello, Señor, que está robando esa santidad, que está haciendo piedra de tropiezo en esa santidad contigo, Señor. Muéstrales y revélanos, Señor, ese pecado para arrepentirnos, Señor. Como tu palabra dice, Señor, mejor es quitarnos, cortarnos, sacarnos, Padre Celestial, que perdernos, Padre Santo. Muéstranos aquello en lo que estamos fallando, escudriña nuestro corazón. Permite que podamos hacernos un autoanálisis de nosotros mismos, Padre Celestial. Sondea cada parte de nuestro interior, porque engañoso es en todo el corazón y perverso, nos dice tu palabra. ¿Quién conocerá el corazón? Tú, Señor, que escudriñas las intenciones de nuestro corazón, Padre Celestial, para darnos a cada uno conforme a las intenciones que hay en él. Si hay alguna raíz de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, alguna raíz de dolor, de tristeza, Padre Santo, de decepción, Señor, yo te pido que seas tú limpiando a tu pueblo, Señor, trayendo sanidad. Señor, tu palabra dice, yo les traeré sanidad y medicina en su alma. Yo te pido que traigas sanidad sobre su alma en este momento, Señor, que podamos, Padre, soltar todo aquello que nos afecta, Señor, porque tu palabra dice, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Permítenos fluir ríos de agua viva dentro de nosotros, de poder amar a aquella persona que es tan difícil amar. Ahí, Señor, está el reto. Ahí estamos mostrando realmente quién habita en nosotros, mas ya no vivo yo, Señor, ahora es Cristo quien vive en mí, Padre Celestial. No permita, Señor, que caminemos en la vida, Señor, dando mal testimonio, Señor, que cada una de las personas que estamos aquí conectadas sean, Padre, una carta abierta para el no creyente, Señor. Que nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar, Padre Santo, y de comportarnos, Señor,
puedan hablar, Señor, que eres tú, Señor. Que podamos dar amor, Señor, a aquella persona que lo necesita, aun cuando tal vez sentimos que ni siquiera se lo merece, Señor. Permitamos que podamos extender gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo coloco cada matrimonio aquí representado, cada hogar, Padre Celestial, cada dificultad que está pasando tu pueblo, Señor. Tú conoces, Padre, las necesidades de tu pueblo, Señor. Tu palabra nos dice que por nada estemos afanosos, sino que traigamos todas las peticiones delante de la presencia de Dios con oración, con acción de gracias, con ruego, Señor. Yo te pido que atiendas las peticiones de tu pueblo, Señor. Te clamamos, Señor, por aquellos hogares que están siendo destruidos. Te clamamos por restauraciones, Padre Santo. Te clamamos para que tú tengas un encuentro personal, tanto con el hombre como con la mujer, Señor. Que tú les hagas entender, les enseñes el camino en el que deben de andar, Padre Celestial. Que traigas reconciliación, Padre Santo, en los matrimonios. Que no permitas que el enemigo venga a robar, a matar y a destruir, porque tú has venido a traer vida y vida en abundancia, Señor. Te pedimos por aquellos hijos, adolescentes, Señor, que en el mundo, Señor, se están queriendo perder, Padre Celestial, que están viviendo las cosas que a ti te desagradan. Te pedimos perdón como padres por los pecados de nuestros hijos, Señor. Te pedimos perdón si ellos están ofendiendo tu nombre, Padre Santo, si están dando mal testimonio. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Padre, sabemos que tenemos una palabra y una promesa de salvación, que mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor. Y que sea esa promesa la que nos mantenga a nosotros fortalecidos, de que nuestros hijos le pertenecen al Señor, que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos nosotros y toda nuestra casa, Señor. Te pedimos que pongas las personas correctas en la vida de nuestros hijos para que los acerquen a ti, Señor. Yo te pido que ellos, Señor, se inquieten, Señor, se molesten con el pecado, Padre, que empiecen a aborrecer todo lo que tú llamas pecado, Señor, y que empiecen a amar todo lo que es la justicia de Dios, Padre Celestial. Desarraiga aquellas cosas que no son tuyas de la vida de nuestros hijos, Padre Celestial, y permítenos a nosotras como madres ser lámpara y luz para ellos. Amarlos, Padre, por encima de todas las cosas y orar siempre por la salvación de nuestros hijos. No miramos las circunstancias, miramos las promesas de Dios en nuestras vidas. Cuida de nuestros hijos pequeños, cuídalos en sus escuelas, cuídalos en todo lo que hagan. Ángeles acampen alrededor de estos niños, Padre, aun de aquellos niños que no tienen una madre o un padre, que oren por ellos. Te clamamos, Señor, que mandes ángeles a que los guarden, a que los protejan. Haz invisible a nuestros hijos ante los ojos del enemigo, Señor. Guarda la salida y la entrada de estos pequeños, Señor. Rodéalos siempre de las personas correctas, Padre Celestial, a nuestros hijos. Guárdalos y tráelos con bien a nuestros hogares nuevamente, Padre Celestial. Te pedimos por aquellas personas que están pasando procesos difíciles económicos, por aquellas personas que están desempleadas. Da ideas creativas, Padre Celestial. Abre puertas de oportunidades que ningún hombre pueda cerrar. Trae visibilidad ante esos currículos que ellos están enviando. Padre, da visibilidad, Señor. Bendice sus casas, bendice sus finanzas, Señor. Aquella persona que está necesitada de un milagro financiero, Padre, en el nombre de Jesús, manda a tus ángeles, Señor, a que traigan ese milagro que estas personas están necesitando, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están pasando un proceso de salud, Señor. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Espíritu Santo, si hay un pecado oculto que tu pueblo no haya confesado, un pecado oculto que tenga legalidad sobre la vida de esta persona, Padre, Espíritu Santo, revélale, Señor. Revélale, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También nos dice tu palabra que el que no confiesa su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Señor, trae sanidad sobre tu pueblo, Señor. Levanta, Señor, a las personas que están postradas en una
cama, haz un milagro sobrenatural en su sanidad, Señor. No importa cuál sea el diagnóstico, sabemos que lo que es imposible para el hombre, para ti es posible, Padre Celestial. Colocamos este tiempo en tus manos, este inicio de semana en tus manos. Te pedimos que guardes nuestra entrada y nuestra salida, que ángeles acampen alrededor de nosotros, Señor. Bendice nuestros trabajos, nuestras finanzas, nuestros proyectos, Señor. Bendice cada cliente, Señor, para las personas que tienen negocios, Señor, que hoy hayan ventas sobrenaturales, Padre. Derrama de tu gracia y de tu favor sobre tu pueblo, Señor. Da visibilidad a esos negocios, Señor. Da visibilidad a las personas, Señor. Cumple tu propósito, Señor, con cada uno de nosotros. Padre, tu palabra dice que tú nos harás entender el camino en el que nosotros debemos de andar. Enséñanos, Señor, muéstranos, Padre. No permitas que tomemos decisiones basadas en nuestras emociones. Que todo lo que decidamos hacer venga bajo la dirección del Señor, Padre Santo, y que lo hagamos con determinación, Padre Celestial, teniendo la plena certeza de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Permítenos vivir una vida en santidad, Señor. Todo plan que el enemigo tenga para nosotros el día de hoy, o nuestros hijos, nuestros familiares, cónyuges, nuestros padres, Señor, todo plan de muerte, de accidente, de estafa, Señor, lo declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio sobre nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, cuidando, Señor, a tu pueblo, Señor. Que la bendición, la gracia y el favor de Dios nos acompañe donde quiera que vayamos. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia, Padre. Bendecimos a nuestros países, a nuestras naciones representadas. Ten misericordia de nuestros gobernantes, Padre Celestial. Te pedimos y bendecimos en esta mañana al pueblo de Israel. Señor, tu palabra dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Señor, y bendecimos a tu pueblo. Te clamamos protección, Padre Celestial, angelical, para tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en tu divina presencia, Señor. Llénanos cada día más de ti, y que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento y cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos, confiando en que tú tienes cuidado de nosotros y que no nos preocupamos por nada, Señor, porque tú tienes el control. Tú eres nuestro Padre y tú conoces nuestras necesidades. Permite que tu pueblo se ocupe primeramente del reino de Dios y su justicia, Señor, para que todas las demás cosas no sean añadidas, que vengan por añadidura. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gracias porque tú tienes el control. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, familia. Amén. Gloria a Dios por este tiempo. Nos vemos mañana, si Dios permite. 5 de la mañana. Salud. Familia, los que se quieran unir a la comunidad de WhatsApp que tenemos en el grupo, pueden ir a mi perfil de TikTok. Abajo les aparece el link del ministerio. Salud. Salud. Gracias. Y te puedes unir a la comunidad. Tenemos los miércoles. Los miércoles tenemos estudio bíblico por Zoom a las 7 de la noche. Te puedes unir a la comunidad y les compartimos. También tenemos en Telegram. En Telegram te puedes añadir, solamente mando información, casi nadie habla ahí. En WhatsApp siempre están hablando, pidiendo ayuda, pidiendo oración. Las personas que dicen que necesitan hablar conmigo, también en el link hay una parte para que puedan agendar una cita conmigo directamente por Zoom. Amén, familia. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 5 de la mañana. Que la gracia y el favor de Dios les acompañe donde quiera que vayan. Les amo muchísimo en el amor de Cristo. Y recordemos que la misión de nosotros a partir de este momento es ser santos como Dios es santo, representando quién es nuestro Padre. Amén, familia. Bendiciones a todos y que tengan un lindo día.